Una semana más que hablamos de vinos aquí en Abierto por Vacaciones en la sintonía de Onda Vasca. Una semana más que hablamos con José Ramón Jiménez, o lo que es lo mismo, el educador en vinos. José Ramón, Egunon, ¿qué tal? Egunon, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues hoy nos toca hablar una vez más de vinos fresquitos también para el verano, ¿no? Porque vamos a hablar de vinos espumosos que, bueno, pues eso, precisamente se tienen que tomar fresquitos, por lo menos un poco. Sí, no, tienen que tener una temperatura fresquita, no tan fría como ponen a lo mejor los vinos blancos en los bares. Bueno, tampoco los vinos blancos tienen que estar tan fríos nunca, pero bueno, ya sabes cómo es esto. Pero sí, fresquitos de verdad que entran mucho mejor. Es un vino blanco, al fin y al cabo. Esto es, así que como tal, pues tiene que estar fresco, no helado, ¿eh? Fresco, por favor. Exactamente. Bueno, creo que nos vamos a ir además concretamente hasta una bodega en Guetaria que se dedica a la elaboración de este tipo de vinos, ¿no? Sí, yo he estado buscando varias bodegas de la zona de Chacolí que hagan ese tipo de vinos y he encontrado, por ejemplo, la primera que he encontrado es Bodegas Amestoy, Ujú. que está en Guetaria. Tiene varios vinos, tiene, bueno, pues su Chacolí Amestoy, el Primus, tiene bueno, no es un Chacolí, es un rosado elaborado con variedades, con la Onda Ribisuri y Onda Ribabelsa, que se llama Rubentis Amestoy, que ese tengo muchas ganas de probarlo y cuando lo encuentre hablaremos de él. Ujú. Pero hasta que no lo encuentre nada. Esperaremos, pues. Exactamente, vamos a esperar. Una curiosidad que he visto en la página web de la bodega es que habla de, bueno, Juan Sebastián Elcano era de Guetaria, Ujú. primero en dar la vuelta al mundo, y pone que la tradición de Guetaria de utilizar la variedad Onda Ribisuri y elaborar ese tipo de vinos estilo Chacolí ya data desde antes de la salida de este hombre a recorrer el mundo, que fue por 1520. O sea, fíjate la Ujú. antigüedad que tiene esta zona en la elaboración de ese tipo de vinos. Ujú. Casi nada. Casi nada, casi nada. Pues sí, además la figura del señor Elcano está bien presente en Lo la sé, villa de Guetaria. lo sé que me gusta mucho esa zona y cuando he ido he visto que se le ve bastante por todos los sitios, y es cierto, sí. Ujú. Como Así para no, es. además. Hay que aprovechar, sí, señor. Exactamente. Y luego, aparte de los vinos que te he dicho, bueno, también hacen destilados con las propias pastas que sobran de las fermentaciones, hacen orujos. Pero bueno, el que vamos a hablar hoy es de un espumante que se llama un espumante de Chacolí. Espumante de Sí, Chacolí. ¿por qué le llaman Ajá. espumante y no cava o champán? Ujú. ¿Vale? Todo lo que es champán, por ejemplo, es únicamente el vino elaborado con el método champenoise en la zona de Champán, es Ujú. decir, en el norte de Francia. El cava también puede ser elaborado por método champenoise, pero tiene que ser en zonas de denominación de origen cava certificadas. Es decir, que en España, digamos que es la única denominación de origen española que no tiene limitación geográfica. Tú tienes cavas en la zona de, bueno, pues los típicos catalanes, de la zona de cerca de Barcelona, toda esa zona del Penedés y demás, y luego también tienes cavas pues en Rueda, tienes cavas en Alicante, tienes cavas en Rioja, tienes cavas en muchos más sitios, pero tiene que ser denominación de origen cava. Entonces, Claro. este vino que realizan aquí en Bodegas San Estoy no tiene denominación de origen cava, con lo cual es un espumante, Ujú. ¿vale? ¿Espumante que no espumoso o es lo mismo? Es más o menos lo mismo. Ajá. Yo creo que es lo mismo. Di que todos los espumosos se pueden elaborar de tres maneras. Con el método champenoise, que es el que tiene que tener la burbuja adquirida en segunda fermentación en la botella. El método Grand Bass, que es el que se elabora, la fermentación la hace en grandes envases de acero inoxidable, donde ahí adquiere lo que es la toma de burbuja, con lo cual es un poco más vasta la elaboración. Y luego los llamados gasificados artificiales, que pueden Ujú. entrar ciertos lambruscos, ciertos vinos de aguja que vemos en el mercado baratos. Ujú. Vale, entonces, espumante, un vino espumoso, es un vino que ha adquirido su aguja, su espuma dentro de la segunda fermentación en la botella. Ujú. Esa es ¿Vale? la Entonces, si quieres te cuento un diferenciación. poco por encima Sí. cómo se hace un cava. ¿Vale? Ah, Muy muy por bien. encima, pero bueno, que la gente entienda sobre todo lo que es el final, que hay mucha gente que se sorprende cuando digo la clasificación de los tipos de cavas, ¿no? Ujú. Salimos de base de un vino blanco, hacemos un vino blanco tal cual hemos hablado otras veces, como se hace exactamente, y luego le añadimos a ese vino blanco lo que se denomina un licor de tiraje, es decir, se añade azúcar y levaduras Ujú. para que haga esa segunda fermentación dentro de la botella. Esa botella se tapa con una cápsula estilo cerveza y con un tubito pegado a ella donde van a ir luego a ponerse, digamos, a situarse los pozos generados en esta segunda fermentación. Entonces, después de hacer la fermentación y durante la fermentación va a estar en lo que se llama en rima horizontal. Son nombres técnicos, pero bueno, se llama así. Están en rima horizontal y están las botellas tumbadas más o menos entre 3 y 6 meses, tranquilitas, haciendo esa segunda fermentación. Perdón, que me da la tos.
Después de ese tiempo va a pasar a lo que llamamos el pupitre, que es donde, supongo que lo habrá visto mucha gente, esa vuelta que le dan a la botella con el puño poco a poco, con el muñeco, con la muñeca poco a poco, para que vaya inclinándose, y poco a poco la van inclinando, hasta casi dejarla en posición vertical. Y es simplemente para que los pozos generados en la segunda fermentación de la botella vayan hacia ese tubito que os he dicho que está pegado a la cápsula, y luego poder eliminarlos, para que el espumoso, en este caso, o cava o champán, quede limpio. ¿Vale? Va claro hasta aquí, ¿no? Hasta aquí sí. Perfecto. Seguimos. Un momento muy, muy, muy importante es el degüelle. Una vez ya tenemos la botella en posición vertical con todos los pozos, lo que se hace hoy en día es congelar esa parte de esa botella, ese tubito, para, una vez soltamos la cápsula, salga disparado por la presión del CO2 que se ha generado en la segunda fermentación en la botella, todos esos pozos, y ya hemos eliminado la suciedad. Pero claro, ahí hemos perdido cantidad de líquido de la botella, y aquí viene donde se añade el último paso, que se llama el licor de expedición. Este es el que separa a los tipos de cava entre sí. Entonces, si quieres, te explico los tipos de cava para que la gente entienda una curiosidad, que mucha gente, cuando yo doy cursos de cata de cava, la gente se sorprende de la selección. Vamos a ver, vamos a empezar desde arriba, de los que menos azúcar tienen. Sería el Brut Nature, sería el primero, que tiene 3 gramos por litro, menos de 3 gramos por litro de azúcar, y no es añadido, es azúcar natural de la propia uva. El Extra Brut sería después, que tiene hasta 6 gramos por litro. El Brut, que tiene hasta 12 gramos por litro. Aquí los 3 más secos. Curiosamente, los más secos no son los secos. Esto es lo que mucha gente no sabe. Entonces, los más secos, que a todo el mundo le quede claro, que son el Brut Nature, el Extra Brut y el Brut. Y luego ya entraríamos en el Extra Seco, que tiene entre 12 y 17 gramos por litro de azúcar. El Seco, que tiene entre 17 y 33. Y el Semiseco, que tiene entre 32 y 50 gramos por litro de azúcar. Madre mía. ¿Ves qué curioso? La gente dice, bueno, el seco será el más seco. No, los Bruts son los más secos. Son los más secos, sí. Y luego me quedaría el último, que es el dulce, que tiene más de 50 gramos por litro de azúcar. Madre mía. Entonces, los dos primeros, el Brut Nature y el Extra Brut, serían los más naturales de todos, digamos, los que menos adición de nada tienen. De hecho, se les añade vino, algún tipo de vino en vez de azúcar, para que tengan ese tipo de toque diferente. ¿Vale? Ese azúcar, ¿no?, que conseguimos, como bien decías, de manera natural. Y bueno, pues simplemente también, si ven en las botellas que pone cava o espumoso joven, reserva o gran reserva, los tiempos son diferentes a los de los vinos. Un joven está entre 9 y 15 meses, un reserva entre 15 y 30 meses y un gran reserva más de 30 meses. Ahí, como os he dicho, tumbadito entre el tiempo de la segunda fermentación y el degüelle. Pero todo esto se sigue utilizando, lo de joven cada vez más sí, pero lo de reserva y gran reserva como que se está perdiendo ya en los vinos, ¿no, José Ramón? Sí, sobre todo en los cavas, ¿te refieres, en los espumosos? Bueno, me estaba refiriendo a los vinos en general, ya estaba hablando de tintos, pero es que en los cavas, reserva, fíjate que yo no lo he visto, lo de gran reserva sí que lo he visto una vez solo. Sí que hay mucho, sí que hay mucho, pero sí que es cierto que el consumo de vinos, tanto nacional como extranjero, como internacional, sí que ha bajado bastante el consumo del Gran Reserva, sobre todo. Reserva sigue teniendo su sitio, pero el Gran Reserva sí que ha bajado muchísimo. Yo soy un poco bruto diciendo esto, pero sí que es cierto que las modas han llevado a elaboraciones de vinos mucho más frutales, más intensos, con menos barrica, y también es cierto que las generaciones que consumen o que consumían ese Gran Reserva eran generaciones anteriores a nosotros. Había unas generaciones que consumieron muchísimo Gran Reserva. Esas generaciones, pues lógicamente van desapareciendo. Claro. Cada vez hay menos, y la nueva moda no es esa, con lo cual la demanda es menor. Claro. Es una lógica tremenda. Entonces, por eso digo que soy un poco bruto, y cada vez hay menos consumidores de Gran Reserva porque se nos van yendo. Sí, ¿vale? Evidentemente, sí. Entonces sí que es cierto que cada vez se ve menos. Pero bueno, sigue teniendo su margen de mercado, pequeñito, pero lo tiene. En fin, que todos vamos evolucionando. Los vinos evolucionan, nosotros evolucionamos. Claro, hay un ejemplo muy claro, y si quieres con esto nos despedimos. Hay un crítico mundial conocidísimo, que es Robert Parker. Robert Parker, cuando empezó él a trabajar, hoy en día no va él a catar, tiene un catador por país y por zona. Además, imagínate cómo funciona ya. Madre mía, sí. Entonces, cuando él iba a catar, pues lógicamente fue él el que puso un poco de moda todos esos vinos nuevos, pues muy frutales, muy muy intensos de color, con una capa muy alta, pues los nuevos sudafricanos, Australia, todas esas zonas las puso un poco él de moda. Hoy en día ya no tiene esa edad con la que empezó. Hoy en día, pues no sé si tiene 60 y tantos años, exactamente no sé la edad que tiene. Hoy en día, curiosamente, está empezando
a valorar en sus puntos, en la revista en la que escriben, The Wine Advocate, a valorar vinos más viejos, porque él es más viejo. Claro. Entonces, a él ya le gustan otro tipo de vinos que le gustaban antes. Claro, pues fíjate que me resulta curioso. Pensé que me ibas a decir que le gustaban más los jóvenes, los vinos jóvenes. Sus críticos, sus catadores de diversos países siguen mandándole muy buenas notas. Los más puntuados son esos vinos jóvenes. Pero sí que es cierto que hacía muchos años que no se puntuaba con más de 90 puntos Parker, que se suele decir, un gran reserva de Rioja. Y últimamente estamos viendo. Entonces, eso quiere decir que él está cambiando también de gusto. Lógicamente, tu gusto va cambiando y cada vez te gustan las cosas más suaves, menos intensas, y un vino, pues lógicamente, pues también está en lo mismo. Así es. Y ya está. Y todos evolucionamos, y eso es lo que tiene que existir, además. Exactamente, y además lo que hemos dicho muchas veces en nuestro programa, José Ramón, que vinos tenemos todos los que queramos y más. Tenemos un montón, podemos probar, y en fin, fíjate que nos estamos ciñendo a nuestros vinos, a los vinos de Euskadi, y la gran variedad que tenemos. Así que en cuanto salimos un poquito, pues muchísima más. En fin, pues hoy hemos estado descubriendo los vinos espumosos, y más concretamente el espumoso de Bodegas Amestoy, ubicada en Guetaria, y también conociendo más de cerca cuál es la elaboración o cómo es esa elaboración del vino espumoso y del cava. José Ramón Jiménez, el educador en vinos, te esperamos la semana que viene, como Aquí siempre. Estaré. Es que ricasco, agur. Es que ricasco, agur.